Dice el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Pablo o Pedro? Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias. Qué rabia con esa envidia, ¿cierto? Dice el proverbista: cruel es la ira y fuerte es el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Allí íbamos. Si es que habéis nacido de nuevo. La bondad de Dios es habernos permitido nacer de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A partir de Cristo, en el momento en que ingresamos por la gracia de Dios, en Él somos nuevas criaturas. Lo que hayamos hecho anteriormente, a Dios ya no se lo recuerda nadie. Entonces dice que nos acerquemos a Él. Diga conmigo: debo acercarme a Cristo. Pero esa cercanía va en la dirección de debo desarrollar esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha colocado en mí para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios capítulo 4. Realmente toda persona que ha llegado a Dios a través de Cristo Jesús, implantado por el Espíritu Santo, el resto de su existencia entre ese momento y su muerte física, o que el Señor venga y le encuentre vivo, escuche bien, debe estar dedicado a desarrollar la estatura de la plenitud de Cristo en él. Entiéndame bien lo que voy a decir. El resto de tu vida, después de llegar a Cristo Jesús como nueva criatura, no te ha sido dado para que sea mejor esposo usted, o para que sea mejor esposa, o para que se vuelva mejor hijo, o para que prospere en su área empresarial o laboral, o para que sea una persona de bien en la sociedad. Eso se da como resultado, esas son las añadiduras de una persona que se acerca a Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No es haciendo esas cositas que llego a la estatura de Cristo, es llegando a la estatura de Cristo que todo eso que le acabo de mencionar se realiza. Mire al de lado, dígale: ay, ay, ay. Entonces, proyectándonos a la eternidad, escuche bien, proyectándonos a la eternidad, al desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas, se soluciona automáticamente lo temporal. Entonces, usted no llegó a Cristo para tener mejor genio. Usted no llegó a Cristo para suplir un área en la cual tenía vicios. Usted llegó a Cristo para parecerse a Cristo y llegar a ser como Él en cuanto a carácter. Carácter, diga conmigo: carácter. Bien, acercándoos a Él. Con respecto a ese Él, dice que Jesús es piedra viva. Entonces, el Señor Jesús viene a ser, ¿recuerdan ese pasaje en el Evangelio? El Señor Jesús va con sus discípulos y de pronto se voltea a ellos y les dice: díganme ustedes qué dice la gente de mí, que quién soy. Entonces le responden, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, listo, eso es lo que dice la gente, los que no han nacido de nuevo y no me conocen. Pero díganme ustedes que están caminando conmigo, ¿quién cree que soy yo? Entonces Pedro dice: ¿tú eres el qué? El Cristo. ¿El Hijo de quién? Del Dios viviente.
Siempre pensamos que el que dijo eso por primera vez fue Pedro, pero realmente cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 hay uno que se le adelantó, se llama Natanael. Cuando el Señor Jesús le dice a Natanael: te vi cuando estabas bajo el árbol, porque se lo llevaron a presentárselo. Entonces Natanael, viendo eso que el Señor le acaba de decir, porque el único que se había visto bajo el árbol era él mismo, le dice: ay, entonces tú eres el Hijo de Dios. Y le dice: cosas mayores. Entonces el asunto acá es que Pedro, cuando habla de que Jesús es piedra viva, diga conmigo, piedra viva, tiene en mente el templo hecho de piedras que hay en Jerusalén en ese momento. Aquel templo en Mateo 24, que cuando el Señor Jesús va con los discípulos, era tan hermoso y tan resplandeciente, créanme, el decorado de aquel templo, el exterior, era con piedras preciosas, reales. Le habían dedicado más de 40 años a la construcción de ese templo. Era el orgullo del pueblo judío. Es más, Herodes les había ayudado a través de el ejercicio de su poder a que lo construyeran. Estoy hablando del primer Herodes. Entonces, cuando le dicen al Señor: Señor, mira esas piedras, mira todo lo hermoso que es el templo, el Señor Jesús se queda mirando y le dice: pero no quedará piedra sobre piedra. Y eventualmente en el año 70 después de Cristo, uno de esos emperadores en su locura acabó con él. Pero dijo: sin embargo, señalándose a él, a su cuerpo, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Estaba refiriéndose a que 3 días pasaría en el seno de la tierra, en la tumba, y al tercer día resucitaría. Entonces se llamó a sí mismo templo. Diga conmigo, templo. Tiene razón de ser esto, porque sin embargo, después de que el Señor Jesús es asesinado en la cruz, es sepultado y resucita, el templo siguió en pie. Y los que no recibieron a Jesús como el Hijo de Dios, aquel que cuando habla con Pedro en Mateo, le dice: me has dicho que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, sobre esa piedra que acabas de colocar, sobre esa aseveración, sobre esa roca, voy a construir mi iglesia. Diga conmigo, mi iglesia. Es decir, sobre todo aquel que reconozca que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, esa plataforma, esa roca, esa verdad, se convierte en el fundamento para que la iglesia del Señor se edifique sobre esa aseveración. Entonces, en este caso, recuérdame qué es lo que venimos a hacer. ¿Qué venimos a hacer? Mire que con que usted agarre esto se puede ir. Váyase tranquilo después de estos 2 versículos. El asunto es que es un concepto. El concepto es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, sobre esa aseveración, sobre ese concepto, el Señor Jesús dice: sobre esa roca voy a edificar mi iglesia, sobre ese concepto de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando leemos juiciosamente Hebreos, nos damos cuenta de lo que significa abrogar o derogar. Las cosas en derecho se deshacen como ¿qué? Como se hacen. Muy bien. En el terreno de Dios, las cosas en el terreno de Dios también se deshacen como se hacen. Me explico. Siglos antes, Dios le había ordenado a Moisés que le construyera un tabernáculo. Lo ordenó Dios. Luego, ese tabernáculo, que era una tienda, en época de David tuvo la idea de construir un templo. Cuando iba a construir el templo, Dios le dijo: no me lo construya. Muy buena la intención y todo, pero usted no me lo va a construir, me lo va a construir Salomón, porque Salomón no ha derramado sangre como ha derramado usted en el ejercicio de su reinado. Salomón construye el templo. El templo que hace Salomón es un templo fastuoso. Primero de Reyes, capítulo 6, 7, 8, 9 y 10, más o menos. Le construye ese templo. Lo interesante de ese templo que hizo Salomón era que no se producía ningún ruido al momento de ensamblar el templo. Las piedras las cortaban en la cantera y las pulían y las traían ya completamente pulidas y las iban colocando en su forma correcta, de manera que no se escuchaba ruido, para que, en fin, es algo entre el Espíritu Santo y ellos en esa época. Luego, ese templo es destruido, prácticamente queda en ruinas,
y después Dios levanta a Zorobabel en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, y es el mismo Esdras y Nehemías que son encargados de la reconstrucción de ese templo y se vuelve a levantar. Esdras se encarga de restaurar la parte de la lectura de la palabra y Nehemías se encarga de restaurar los muros y reconstruir parte de todo lo que había quedado así. Luego, ya en época del Señor Jesús, cuando Él llega, está el nuevo templo que les he hablado, que se demoró 40 y pico de años en la construcción. Eso está en Juan capítulo 2, o 3, o 1, en fin, léanlo, ahí está. Y en el año 70 es destruido. Cuando el Señor Jesús está hablando de esto, cuando leemos atentamente el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que como las cosas en la ley de Dios se deshacen como se hacen, Dios entonces llama a lo que le dio a Moisés antiguo pacto. Diga conmigo, antiguo pacto. Ese antiguo pacto lo dio Dios, pero Dios va a dar un nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces ese nuevo pacto que Dios da deroga o abroga el antiguo pacto que Dios había dado, porque las cosas en la ley de Dios se deshacen como ¿qué? Muy bien. Entonces, en segundo lugar, el sacerdocio que había colocado allí es el sacerdocio de Aarón. Es un sacerdocio por personas humanas, tal y cual. Lo único que diferenciaba a Aarón de los demás israelitas era su función. En cuanto a naturaleza, era igual que todos, caída. Pero en cuanto a función, él era el sumo sacerdote, y cuando él iba a llevar los sacrificios cada año, especialmente un ofrecimiento de sangre, Aarón ofrecía, en primer lugar, sacrificios por los pecados de él, porque él había nacido bajo ¿qué? Bajo pecado. ¿Y qué cometía? Pecados. Y luego por el pueblo, porque el pueblo también había nacido bajo ¿qué? Bajo pecado y cometía ¿qué? Pecados. Muy bien, ofrecía sacrificios por él mismo y por el pueblo que representaba. Pero entonces Dios, al derogar el antiguo pacto, también deroga o abroga el sacerdocio de Aarón, el de los hombres, y levanta un nuevo sacerdocio que se llama el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que lo lleva a cabo el Señor Jesús. Otra cosa que abroga es que cuando se iban a llevar sacrificios en ese templo que ya fue abrogado, bajo ese sacerdocio que ya fue abrogado, se llevaban animales. Y la sangre de los animales servía para purificar a los israelitas exteriormente. Diga conmigo, exteriormente. El asunto con esos animalitos es que era sangre de criatura. Al ser sangre de criatura, era una sangre limitada. De manera que cada año había que ofrecer sacrificios otra vez de animales, porque además esa sangre no limpiaba la conciencia, era solo exteriormente. La conciencia quedaba llena de culpabilidad. Pero Dios dice, ya no más sacrificio de animales, eso no me satisface, jamás me satisfizo y jamás me satisfará. Entonces y otra cosa que tenían los animales es que una vez los sacrificaban, los quemaban, pero los animalitos no resucitaban, se quedaban muertecitos del todo. Pero llega el Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús viene, Juan el Bautista, que es su primo, cuando lo ve llegar por primera vez allá en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, él lo ve y le dice, ¿qué hubo, primo? ¿Bien o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan el Bautista? He ahí que el Cordero de ¿quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Entonces ahora ya no se abroga el sacrificio de animales y ahora se coloca el único sacrificio viable para Dios, que es la crucifixión de Cristo Jesús. Y el asunto con Cristo Jesús es que tiene una sangre que es de Dios, es divina, no de animal, es una sangre perfecta, y además resucita al tercer día, cosa que no hacían los animalitos. De manera que entonces el sacrificio que ahora hay en Cristo Jesús se hace de una vez y para siempre. Diga conmigo, para siempre. Solo bastó un sacrificio. Por lo tanto, si abroga la ley, el antiguo pacto y establece el nuevo pacto, si abroga el sacerdocio de Aarón y establece el sacerdocio según el orden de Melquisedec, disculpen amigos, ¿están aquí o solo estoy yo? Es que esto es muy emocionante, mire. Y si abroga los sacrificios de animales y establece el único sacrificio de una vez y para siempre en Cristo Jesús, entonces ahora se sobreentiende por inteligencia común que si abrogó todo eso, también abroga el templo. Es derogado el templo de piedra como tal,
porque Jesús asimismo ha dicho: yo soy el ¿qué? El templo, el templo. Como aquel templo se construía con piedras de piedra, muertas, minerales, ahora esta piedra viva, el nuevo templo, además de que tiene una piedra angular, porque esta piedra, ¿qué pasó con esta piedra? Desechada ciertamente por ¿quiénes? ¿Recuerdan a Pilato? No, hablemos mejor de los que estaban ministrando allí en el templo de piedra, bajo el sacerdocio arónico, sacrificando animales, venerando ese templo. Los sacerdotes, Anás y Caifás, sumos sacerdotes, y todos los del Sanedrín decidieron, la gran mayoría de ellos, no creer en Jesús, a tal punto que lo asesinaron. Cuando el Señor Jesús resucita, usted lee atentamente el Evangelio de Mateo, van a darse cuenta que ellos le pagaron, le dieron plata y dura a los soldados que estaban custodiando la tumba para que regaran la noticia de que el cadáver se lo habían robado los discípulos del Señor Jesús. Los soldados dijeron: no, nos echamos un problema muy grande encima. Y ellos dijeron: tranquilo, nosotros hablamos con el gobernador. Entonces ese rumor se esparció entre los israelitas, inclusive hasta el día de hoy, porque la gran mayoría de ellos todavía están esperando al Mesías. Bueno, ¿por qué voy ahí? Porque sí, bueno, entonces usted tenía algo bien interesante. Dios, que es Dios, diga conmigo, Dios es Dios, que es el dueño del letrero, dice: no más templo, no más animales, no más sacerdocio de Aarón, no más ley de Moisés, porque establezco la ley del nuevo pacto, la ley del reino. Y ellos dijeron: no, a nosotros nos parece. Usted no nos preguntó a nosotros, Señor, si nosotros queríamos eso. No, nosotros nos apropiamos de esto aquí, esto es de nosotros. ¿Recuerdan todas esas parábolas que el Señor Jesús cuenta de que alguien cogió y arrendó un terreno y después vino a buscar el producto y mataron al mensajero y mataron a los obreros y por último mandó al hijo y también lo mataron? A eso se refería. Ellos se apropiaron de la cosa, se les volvió un negocio. Se había vuelto tal negocio que una vez el Señor Jesús fue al templo y encuentra eso lleno de vendedores, chicles, papitas, galletas, mantecados, todo. Y él volcó las mesas, tiró ese dinero y dijo: mi casa, casa de oración, ¿qué? Es llamada para las naciones, pero vosotros la habéis hecho una cueva ¿de qué? Mira al de lado, dígale: cueva. Eso habían hecho. Muy bien. A estos hombres a los que se refiere, dice: desde esa piedra viva, diga conmigo, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres. Lo importante en su vida, mi amigo y mi amiga, lo importante en su vida es agradar a Dios, no a la gente. Porque a Jesús estos tales lo menospreciaron, pero dice: mas para Dios, ¿qué? Escogida y ¿qué? Y preciosa. Fue el Padre Celestial el que separó y apartó a Cristo Jesús. Mire qué bonito esto. Fue el Señor Jesús siempre tuvo el respaldo del Padre. Se escuchó una voz después de ser bautizado por Juan el Bautista y dice: este es ¿quién? Mi hijo ¿qué? Amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd, dice. Entonces, escogida la escogió Dios, y preciosa porque Dios sí sabe lo que es precioso. Entonces no solamente la separó, sino que lo respaldó y lo glorificó. Al Señor Jesús el Padre lo glorifica cuando lo resucita de entre los muertos por el Espíritu de Dios, Hechos capítulo 2, y Él asciende y se sienta nuevamente al lugar de donde había bajado. Por eso está sentado a la diestra ¿de quién? La vida del Señor Jesús en la tierra, que es Dios, fue intensamente vivida para el Padre. Fue completamente dedicada al Padre. Y por eso fue que Dios le escogió y para Él es preciosa. Hasta ahí todo maravilloso, espectacular. Pero recuerden que en toda construcción hay una piedra angular. Cuando vayamos a hacer el edificio del templo allí, hacemos un sancocho, un asado, porque los cristianos no bebemos, pero comemos que da miedo. Y vamos a poner la piedra angular, a partir de donde parte la construcción. ¿Sí me hago entender? En toda sana edificación, ¿cuántas piedras angulares hay? ¿Cuántas? Por lo general hay solo una. Y se está refiriendo a que el nuevo edificio para Dios no va a ser de piedras muertas, minerales cortadas por ahí en la cantera, sino que va a ser de piedras vivas.
piedra viva porque entonces el Señor Jesús resucitar es aprobado por el Padre, pero resulta que hay otra cantidad de piedritas con las cuales se construye el templo donde Dios va a habitar, porque ya en Isaías el Señor venía diciendo: yo no habito en templos hechos ¿por qué? Por manos de hombres. Hechos lo afirma y dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. De manera que cuando usted y yo decimos: ve, ¿dónde queda la iglesia?, todos pensamos inmediatamente en el edificio del parque, ¿sí o no? Eso no es, porque Dios no habita en templos hechos ¿por qué? Por manos de hombres. La edificación es para que no nos quememos cuando haya sol, o nos mojemos cuando el agua, en fin. El asunto entonces es que esta piedra viva, esta piedra es preciosa, escogida por Dios, llamada piedra angular, enseguida la vamos a llamar piedra angular, tiene una conectividad con los que creen en Él. Diga conmigo: creo en Cristo Jesús. Mire la importancia de creer en Cristo Jesús. La importancia de creer en Cristo Jesús es que, como a Él lo ha llamado el Espíritu Santo a través de Pedro, piedra viva, dice: vosotros también. Va a decir esto con mucho cuidado, le va a entrar allá hasta los tuétanos. Diga: yo soy una piedra viva. Aquí viene el quid del asunto. Pedro dice: eso que acabo de decir de Cristo Jesús, ustedes también. Ahora, ¿a qué se refiere a vosotros también? Se está refiriendo a los nacidos de nuevo, a los que han nacido de la simiente incorruptible de Cristo Jesús. Se está refiriendo a que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos un llamado por el Padre a través de Jesucristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Diga conmigo: la piedra viva. Cuando yo creo en la piedra viva, automáticamente al nacer de nuevo soy también una piedra ¿qué? Por eso dice: vosotros también como piedras vivas. Es que cuando habíamos nacido solo de mi papá y de mi mamá, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, delitos y transgresiones, porque se nos había dado la naturaleza de Adán y Eva, que habían caído en desobediencia en el jardín del Edén. Entonces nacimos según esa naturaleza. Pasamos entonces, estábamos vivos en el jardín del Edén en la primera pareja, pero cuando ellos desobedecen, efectivamente Dios le había dicho: si comen de ese árbol, el día que de él coman, ciertamente ¿qué? Morirán. Entonces era zombies. Un ser humano sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, es un muerto viviente, correcto, de esos que usted y yo vemos en las películas, pero aparentemente pues respiran, etcétera, pero tienen un problema: no tienen vida espiritual. Diga conmigo: vida espiritual. Esto es importantísimo. Cuando usted y yo creemos en Cristo Jesús, o sea que nacemos de nuevo por el Espíritu y por la palabra, que es el agua, pasamos nuevamente de muerte a vida. Es decir, pasamos de tinieblas a luz. Pasamos de ser personas netamente terrenales a ser netamente espirituales. Pasamos de ser finitos porque la muerte nos había tocado, a eternos porque el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 16: tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. A esa vida nos estamos refiriendo. Y pasamos a ser, perdónenme la palabrota, pasamos a ser de bastardos a hijos. Mírale, dígale: ay, ay, ay. Pero si yo tengo mi certificado, mire mi registro civil, están los 16 apellidos, los puedo seguir hasta allá, hasta la época de la conquista. Estamos hablando de que la humanidad se divide en dos clases de seres humanos: los que solo han nacido del papá y de la mamá, y los que han nacido nuevamente al creer en Cristo Jesús. Entonces, a los que solo han nacido del papá y de la mamá son criaturas, y para Dios están muertos. Cuando creemos en Cristo Jesús, nacemos de nuevo y pasamos de ser criaturas humanas a ser hijos ¿de quién? De Dios. Entonces a eso se refiere, que ahora tenemos una paternidad divina, porque si el Padre Celestial es el Padre del Señor Jesús, que es el Hijo, cuando creemos en Cristo Jesús, Él nos llama hermanos, nos llama amigos y nos llama coherederos. Si yo solamente soy heredero de la fortuna de mi Padre, sí soy hijo. ¿Por qué? Sea hijo directamente como lo fue el Señor Jesús,
que es el unigénito del Padre, o si soy adoptado en Cristo Jesús a través de la obra expiatoria que hizo en la cruz del Calvario. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, como ya soy hijo, soy coheredero, y yo a Él, al Padre Celestial, ya no le tengo que decir: oh Dios, alejado Dios allá en las nebulosas, en el tercer cielo, soy como un gusano que no puede mirarte, porque eso es lo que hace la religión, hacernos sentir indignos, impuros, sucios. Y ahora puedo llegar, como llega usted, a donde su papá, si es un buen padre desde luego, y se le tira encima, lo abraza, se le mete a la cama, le coge los zapatos, se le pone la ropa. ¿Por qué? Porque es mi ¿qué? Mi padre. No soy un siervo, no soy un ajeno, ahora soy. Por eso Pablo dice, podemos decirle a Dios: Abba Padre. Diga: Abba Padre. ¿Usted qué pensaba que Abba es una marca de nevera? No, Abba significa papito lindo. Diga conmigo: papito lindo. ¿Están aquí mis amigos? Bueno, todavía no he empezado. Entonces dice que hay una piedra viva que es el Señor Jesús. Y ahora existimos unas piedras vivas que somos nosotros. Diga conmigo: nosotros. No le den miedo. Hay piedras vivas desde hace 2000 años. Desde hace 2000 años, cuando el Señor Jesús resucita, estaba ahí fresquito. Pero desde hace 2000 años la gente ha venido creyendo durante generación en generación. A esas que han creído en Cristo Jesús y a esas se les llama piedras vivas. ¿Por qué? Ahora Pedro dice algo extraordinario: vosotros también, como piedras vivas, sed, es de ser, edificados como ¿qué? Diga conmigo: casa espiritual. Ay, qué tremendo esto. El individualismo en este caminar está out, está fuera de moda. Un individualista en este caminar, después de haber nacido de nuevo, es mañé, no luce, se le nota ahí mismo. Mire bien, ¿por qué? Porque casa espiritual, una casa se hace ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir. Muy bien, para vivir. Esta casa espiritual, que es construida a partir de la piedra angular, ¿qué es quién? ¿Qué es quién? El resto de la casa se construye con las otras piedras vivas que somos nosotros por haber creído en Él. Entonces, esa casa se coloca para que habite alguien. Resulta que Dios ha decidido habitar no en el templo de piedra que estaba en Jerusalén, sino en el nuevo templo construido a partir de Cristo Jesús, hecho con seres humanos redimidos, porque Él ha decidido vivir entre nosotros y con nosotros. Diga: ay, ay, ay. Mira que va esto. Resulta que cuando yo me encuentro contigo, cuando tú te encuentras conmigo, nosotros somos un par de piedras vivas que Dios ha colocado a partir de Cristo Jesús para habitar entre nosotros. Cuando el Señor Jesús dice: allí donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy ¿qué? Yo. Entonces, lo simpático a no haber estado hace 2000 años allá, ¿cierto? Uno poder ver la gente pasando allá al templo de Jerusalén, que todavía no ha sido destruido, con una cantidad de animalitos que no limpiaban por dentro sino solamente por fuera, con una sangre de criatura, además no resucitaban, y allá los esperaba un sumo sacerdote según el orden de Aarón, que ellos persistían en que eso no estaba abrogado, y cuando Dios termina con una cosa la terminó, solo que ellos no lo querían aceptar. Como se les había vuelto un negocio, vivían de eso, comían de eso, viajaban con eso, hacían todas esas cosas. Entonces también entonces los discípulos, los primeros discípulos, deben haberse sentido muy charros, como decir: tan charros, ¿sí o no?, de lo que fuimos liberados, que esta gente pudiera ver lo que nosotros vemos, pero ellos tienen ojos y no ¿qué? No ven, porque solo ve aquel que es engendrado por el Espíritu. Pero miren lo que voy. Cuando yo me encuentro contigo, si no tengo tiempo para renovar la mente, voy a seguir pensando en las cosas de acá y no en lo eterno. Realmente lo eterno es lo que ahora nos llama a nosotros a través de esta nueva casa en la cual Dios habita. Diga conmigo: casa espiritual. Es casa espiritual porque procede del Espíritu. Una vez el Señor Jesús estaba hablando con una señora por allá en un pozo, hablando acerca del agua.
Y terminan hablando de que con qué va a sacar el agua, Señor, y él le dice, vaya pues llame a su marido. Y ella le dice, no, yo no tengo marido. El Señor Jesús le dice, bien lo has dicho, 5 maridos has tenido y vas por el 6º y ese tampoco es tuyo. Entonces ella dice, ay Señor, me parece que tú eres profeta. Yo también le diría eso, ¿sí o no? Y él le dice, pero el que beba del agua que yo le daré, de su interior ¿qué? Brotarán ¿qué? Ríos de agua ¿qué? Viva, que salta ¿para dónde? Para vida eterna. Mira lo eterno ahí. Entonces ella dice, pero es que ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén y nosotros decimos que aquí. Y el Señor Jesús les dice, llegará el día y llegará la hora en que ni este lugar ni en aquel lugar se adorará al Padre, porque el Padre será adorado ¿en qué? En espíritu y en verdad, casa espiritual. Usted no necesita ni un día ni un lugar para adorar a Dios. Dice, ay, no fui a la iglesia. ¿Usted en qué está pensando? En el edificio, ¿sí o no? Y resulta que la iglesia es ¿quién? Usted. Aquí no es que vamos a la iglesia, sino que cuando entramos todos llegó la iglesia. Aquí había un salón vacío y con aire, no más. Pero cuando usted llegó la iglesia, porque usted es la piedra ¿qué? Viva, que está con la piedra grande, que es ¿quién? Y cuando se reúnen forman la casa ¿qué? Y usted y yo nos encontramos 2 o 3 en el centro comercial y ahí está ¿qué? La casa espiritual, la iglesia formada por piedras vivas. Y Dios dijo, súmele a todo lo que haya uno más, porque donde están ustedes está la piedra angular. ¿Están conmigo, amigos? Ahí nos lleva el sumo respeto que nos debemos tratar. Pedro nos ha enseñado en el primer capítulo y a principios de cómo relacionarme con Dios. Fácil relativamente. Ahora Pedro me está enseñando cómo me relaciono contigo, que también eres creyente. Ya no eres una piedra muerta de la humanidad, eres una piedra viva que ha nacido de nuevo. Por eso el sumo respeto. En el capítulo 3 vamos a mirar Pedro cómo le recomienda a los esposos que traten a las esposas. Él les dice a los esposos, traten a sus esposas como a vasos frágiles, porque ellas son coherederas de la gracia. Oiga pues, de manera que cuando estamos hablando de un marido y de una mujer cristianos, además de ser marido y mujer, el tipo ya debe entender, y ella misma debe entender, que allá en las criaturas, pues uno se levantaba a barrer y a trapear y dice, no ha barrido, mira ese mujercito que le quedó para allá. No, ya nacidos de nuevo, la cosa no es así. Diga conmigo, no es así. Usted duerme al lado de una piedra viva, ¿sí o no? Y ella duerme al lado de ¿qué? Híjole. Y entonces, y ahí ¿quién está la otra piedra? ¿La piedra qué? Angular, porque donde están 2 o más reunidos, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tremendo. En su cama no duermen 2, duermen 3. Y usted insultando a la piedra viva porque cree que en la mitad no hay nadie, y ahí está la piedra angular. Todo lo que usted le diga a ella o todo lo que usted le diga a él pasa por medio de la piedra angular. ¡Aló! ¿Te esa la cosa o no? Tratadla como a vaso frágil, como coheredera. Además es que usted tal cosa y usted tal otra, y usted es un bruto y usted es una rebruta. No. Ella es una piedra viva, él es una piedra viva, y son coherederos. Diga conmigo, coherederos. También ocurre entre padres e hijos. ¿Cómo trato a la piedra viva que es mi papá? Es que usted no conoce a mi papá, es una piedra, pero el peñol, ¿cierto? No, estoy hablando de un hombre con mente renovada que va en ese proceso de entender todo eso, porque para eso nos reunimos. ¿Para renovar qué? La mente. Nos reunimos para renovar la mente. El trato con la piedra viva que es mi hija o mi hijo, o la piedra viva que es mi esposa o mi esposo, o mi hermano o mi hermana, y se extiende la familia a todos nosotros. Cuando yo me encuentro contigo, estoy hablando con una piedra viva de la casa espiritual de Dios. Por lo tanto, jalémosle al respeto. Mira, ya dígale, hagámonos pasito. Así es. Esto es muy extensa e impresionantemente delicado. Mira a dónde voy. Ser edificados como casa espiritual, porque resulta que Dios decidió ya no vivir en un templo hecho por manos de hombres, sino que decidió vivir en una casa espiritual. Por eso Pablo dice, Timoteo, te he escrito todo esto para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. Correcto.
y la casa de Dios no es que, vea, es que no peguen los chicles debajo de las sillas. No, tranquilo, péguenlo. Esa no es la iglesia. ¿Sí? Será usted un desasiado, pero esa no es la iglesia. Correcto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque resulta que la piedra viva es cómo trato al otro, cómo me trata el otro, si soy consciente. Entonces, en ese lugar que somos nosotros vive Dios. Y ese lugar que somos nosotros es consagrado para Dios. Al ser nosotros templo, piedras vivas, no muertas, y al no existir ya sacrificios como los que se llevaban allá, los sacrificios agradables a Dios somos nosotros, viviendo la vida del Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Entonces, si nosotros somos edificados como casa espiritual, Pedro nos está dando además una función de constructores. Por eso nosotros, al nacer de nuevo, somos dados e incrustados en el cuerpo de Cristo para edificarnos los unos a los otros. Diga conmigo, los unos a los otros. Avanza un poco más. Dice que además de ser casa espiritual, nosotros somos sacerdocio ¿qué? Santo. Sacerdocio santo. Hermana, usted es sacerdocio santo. Hermano, usted es sacerdocio santo. Está refiriéndose no a que somos sacerdotes como Aarón o como la clase sacerdotal de Aarón, sino que en Cristo Jesús nosotros también somos sacerdotes según el orden de Melquisedec y vivimos bajo ese nuevo pacto. Para eso usted debe ser juiciosita y juiciosito y escucharse las 30 conferencias de hebreos que hay montadas en YouTube, porque si no, entonces usted va a andar por ahí pensando que no sé qué clase de sacerdocio, depende de la religión de donde venga, habrá un sacerdote, y nada de eso tiene que ver con lo que estamos hablando ahora en Cristo Jesús. Entonces me dice que además de ser casa espiritual, nosotros somos sacerdocio ¿qué? O sea, apartados para ministrar a Dios. Y a Dios ya no le llevamos animales y no le llevamos sacrificios, sino que el sacrificio somos nosotros mismos. Presentados pues a Dios como sacrificio vivo, agradable y perfecto, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. ¿Están aquí mis amigos? Esto es supremamente importante. Yo hoy hago como aquel que se lavó las manos diciendo no soy culpable de su sangre. Explicándosela de esta manera, la relación ahora con Dios es responsabilidad suya, no mía. ¿Por qué? Porque usted es sacerdote santo, pertenece a Dios y está apartado para conocerlo. La voluntad de Dios es que lo conozcamos, no que me hablen de Él. Es tristísimo, sería que un hijo tenga que esperar a que alguien le diga cómo es su padre, si lo normal es que un hijo sepa cómo es quién, su padre. Diga conmigo, sacerdocio santo. Ahora, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales está derogado. ¿Por qué? Porque esa sangre era de criatura, no de creador. Entonces, todo ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Efesios capítulo. La vida del espíritu, Gálatas capítulo 5. Me capacita para que, así como Dios dijo del Señor Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? De mí, también debe decir, este Hernán es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Sí. Esta hija, Paola, ya él puede decir, esta es mi hija ¿qué? Amada, en la cual tiene ¿qué? Complacencia. Entonces aquí se nos va poniendo la cosa muy empinada, porque si yo sigo viviendo en la carne, dándole gusto a las cosas de la carne, es porque quiero perseverar en la ignorancia de negarme al conocimiento de lo que Dios me dejó en las Sagradas Escrituras. La antigua criatura que yo era no le sirve a Dios como sacrificio espiritual, ni va a ofrecer sacrificios espirituales. Solo lo puede hacer el que ha nacido de ¿qué? Y ha renovado ¿qué? La mente. Porque el que no ha renovado la mente se sigue comportando cual criatura.
¿Están aquí mis amigos? Mire qué importante. Entonces, la vida del Espíritu en cuerpo y alma nos convierte en sacrificios vivos, andantes y vigentes, creciendo en su carácter hasta llegar a su estatura, sin animales de por medio. ¿Por qué? Porque ya la relación con Dios es cara a cara. Allá en el Antiguo Testamento, Dios solucionando un lío entre Aarón, Moisés y María, llega y les dice: a ustedes les hablaré por señas, por profecías, pero a Moisés le hablaré ¿qué? Cara a cara, cara a cara, a cara descubierta. A nosotros Dios ha decidido hablarnos a cara descubierta, porque ahora nosotros somos como su Hijo Cristo Jesús. No somos dioses, pero hemos recibido su naturaleza. ¿Están aquí? Muy bien. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? Entonces, cuando dice acercándonos a Él, porque iniciamos así en el versículo 4, está refiriéndose a sean como yo. Y ustedes pueden ser como yo, porque todo lo mío se los di a ustedes. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios, y esto es a lo que Pedro se refiere, para no perder el hilo del texto, es que los sacrificios que se ofrecían allá en el templo de piedra, por medio de Aarón, que era un sacerdote, por unos animales, que eran criaturas, por una sangre que no redimía, en un templo que ya había sido abregado, si lo que ahora agrada a Dios es a través de Jesucristo, lo que se hace allá no agrada a ¿quién? A Dios, porque solo es aceptable a Dios todo lo que se haga por medio de Jesucristo, a través de ese nuevo pacto que nos ha sido entregado. Pastor, usted me está hablando de unas cosas, pacto, sacerdocio de Aarón. ¿Quién es Aarón? Yo tengo un amigo que se llama Aarón, pero Aarón, templo. ¿Cómo así que las cosas de ladrillo no son el templo y que la iglesia soy yo? Estoy como enredado. Sí, tiene por qué estarlo, porque para esto necesita sacar ¿qué? Tiempo, porque además es eterno. Entonces, pero le digo, yo no estoy humillando cuando le diga, escúchese las 30 clases que se atrasó. No, estoy diciendo, qué bendición, ya nos masticamos eso, no es sino que usted se lo vuelva a digerir y le queda clarito, pero tiene que sacarle ¿qué? Tiempo, porque nosotros vamos avanzando, no te estamos dejando, pero vamos avanzando. Si nosotros sacamos tiempo, tú también tienes que sacar ¿qué? Tiempo. Entonces, como esto no se originó en ningún rincón, todo lo que hablamos y todo lo que se habla es con base en la Escritura. Entonces, dice Pedro, ¡ay, qué tremendo! Este señor era un pescador, así y cómo Dios, después de nacido de nuevo, lo capacita con toda esta sabiduría. Es que es impresionante, dice, por lo cual también contiene ¿la qué? ¿Qué quiere decir esto? Pedro quiere recordarnos, si quiere lo copia, para que lo lea después en casa, que en Isaías 28, en el Salmo 118, en Isaías 8, lo que él va a decir a continuación y que ha desarrollado hasta acá, ya estaba escrito. ¿Por qué? Porque nada de lo del Señor Jesucristo es improvisado. Nada se hizo sin previo aviso o anuncio. Todo se hizo a la luz. Cuando Pablo está haciendo una de sus defensas ante uno de sus captores, le dice, usted sabe que esto no se hizo en ningún rincón, se hizo a la vista de todos. El Señor Jesús fue crucificado a la vista de todos, nada se hizo en ningún rincón, por lo cual contiene la Escritura. Y esto está por allá en esos libros que le dije. Y en Isaías dice, he aquí pongo ¿en dónde? En Sión, mi Márgara, Sión, Jerusalén. En Sión, en Jerusalén, en la capital de Israel, allí dice Dios, anunciándolo desde Isaías, he aquí pongo en Sión. Imagínate, cientos de años antes Dios dijo, les voy a poner a nacer a mi hijo allá. Y dice, y lo voy a llamar la principal piedra ¿de qué? Del ángulo. Esto está en Isaías. Es decir, la piedra que inicia y además termina la construcción, porque Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Cuando el Señor dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es real. Él está con nosotros porque Dios habita en nosotros. No en mí,
porque somos muy egoístas, ¿cierto? Por eso nosotros abolimos todas esas canciones de mi. ¿Se acuerdan que no cantábamos sino en mí? Señor, bendice mí, ayuda a mí, prospera a mí. Sí, todas esas cosas. No. Porque resulta que se trató siempre de nosotros. Diga conmigo, nosotros. La principal piedra del ángulo es la que inicia y termina la construcción. De esa piedra dice que es escogida, no fue al azar. El Padre Celestial no se paró en el tercer cielo y dijo, bueno, va a escoger allá, tin marín de do pingüe, piedra angular, titiri fue, eso. No. Dios no improvisa nada. Niño, la Escritura dice que tu estatura, la Escritura dice que cuántos cabellos, la Escritura dice todo acerca de ti, dónde, en qué época, en qué familia, todo dice un plan. El Salmo 139 dice que todo obedeció a un diseño. Cada uno de nuestros actos estaban escritos, porque nada ha sido al azar. Si eso es con nosotros, cuánto más con la piedra angular. ¿Están aquí, amigos? Además de escogida, dice que es preciosa, sublime, única, invaluable. Póngale todos los sinónimos que quiera. Y con respecto a esa piedra, diga conmigo, la piedra angular. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, y el que creyere ¿en qué? En él, automáticamente pasa de una piedra, porque uno puede pensar, sí, la piedra, claro. No, es un él. Diga conmigo, él, refiriéndose al Señor. Y todo aquel que en él creyere, o sea yo, si creo en esa piedra angular, me dice, jamás, nunca serás avergonzado. ¿Sabe? Porque Dios jamás ha decepcionado a nadie. Nadie. Sí me decepciona cuando yo creo que Dios es para pedirle cositas. Y resulta que Dios no es para pedirle cositas, Dios es para recibir lo que Él me ha dado. Y Él, en vez de ponerme a dar cositas cada 24, ¿sí? O cada vez que tengo una necesidad, dice, de una vez se los doy todo. Les doy a mi unigénito, la piedra angular, mi hijo, se los entrego completico. Es más, no es uno de los que tengo, es el único que tengo. No se quedó con nada. Si nos dio a Él, no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Pero nos pasamos pidiéndole las cosas y resulta que no es necesario. Entonces, mi buen Señor Jesús no decepciona a nadie que confíe en Él. Y avanza diciendo, para vosotros las piedras vivas, diga conmigo, las piedras vivas. Los que ¿qué? Los que creéis. Entonces miren cómo me debo compaginar. Nosotros somos los privilegiados y las privilegiadas de la fe en Dios. El privilegiado y la privilegiada de la fe en Dios es una persona que pasa de lo temporal y de lo finito y de las cosas a selectamente aprender a degustar lo eterno y a tener el paladar de Dios. Esa palabra me gusta, diga conmigo, el paladar de Dios. El asunto acá es que a mí me debe gustar lo que a Dios le gusta, y debo valorar lo que Dios valora, y debo apreciar lo que Dios aprecia. Si para Dios la piedra angular, que es Cristo Jesús, es escogida, es preciosa y es invaluable, entonces para mí también tiene que ser ¿qué? Exactamente igual. Por eso dice, para vosotros pues los que creéis, Él, la piedra angular, es ¿qué? Total, de cabo a rabo, el Señor Jesús es precioso. Pero hay otro segmento de la humanidad que no cree. Para esa gente que no cree, como los de hace 2000 años que lo asesinaron, y que durante cada generación hay gente así, dice, pero para los que no creen, Pablo lo llamó en 2 Corintios capítulo 3, 4 y 5, que los que creemos en Cristo Jesús nos volvemos en un olor grato para los que creen, para los que se salvan, porque predicamos el evangelio correcto, del pacto correcto, del templo correcto, con el sacerdocio correcto, con el sacrificio correcto, con la resurrección correcta, con las piedras vivas correctas. Pero hay otra gente que es las que no creen, entonces nos llama, para los que creen, olor de vida, pero para los que no creen se vuelve olor de muerte. Es terrible. Dice Pablo entonces que
olemos, huele al de lado y ay, no me huele, hermano, vengo de trabajar, hoy no me tocaba baño. No, estamos hablando de lo que usted cree. Lo que nosotros creemos huele. Nosotros olemos a lo que creemos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, avancemos un poquito retrocediendo. ¿Qué les parece eso? Avancemos retrocediendo. ¿Usted por qué cree que se siente tan a gusto aquí? Si usted es una piedra viva, no estoy hablando de la cosa, estoy hablando de los que estamos. ¿Usted por qué cree que se siente tan bien, tan chévere con otros cristianos? Porque son piedras ¿qué? Vivas. Ojo, si usted no se siente bien con otros cristianos piedras vivas, porque hay otros camuflados que no se disfrazan de piedras vivas pero están muertos, ¿sí? Si usted no se siente bien con los que sí son piedras vivas, hay un problema ahí en el corte. Le hace falta alguna cosa para que pueda encajar. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahora, empiece. ¿Por qué usted se siente tan bien con alguien que ni siquiera es de su familia, ni del color de sus ojos, ronca distinto a usted, viene quién sabe de dónde, por allá de París, otro del barrio París, otro de un pueblo por allá, otro de etcétera, ¿cierto? Y de pronto se encuentran en algo como ahí, ¿cómo lo llamaríamos? Una química. Se llama la química de la piedra viva con la otra piedra viva, porque ahí está la piedra angular. ¿Sí me hago entender? Ahora, explíqueme por qué a usted se siente tan mal con los que sí son familia suya pero no han nacido de nuevo. Usted está ahí con su hermano, con su hermana, con su tío, con su tía, con su papá, con su mamá, con su esposa o con su esposo que no han nacido de nuevo, y usted siente ese rastrillón tan berriondo. ¿Sabe por qué? Porque él es piedra muerta, como estuvimos nosotros en un tiempo. Y usted dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y trata como de sentirse culpable. Sí, porque yo a veces me siento mejor con los de las piedras vivas que con los que son mi propia sangre. ¿Por qué me pasa esto? Por este fenómeno, por este asunto. Porque Dios no va a permitir que nos acomodemos en el templo que no es, con las piedras que no son. Por eso existe ese deseo de estar. La persona que está entre nosotros, si es piedrita muerta, si todavía no ha sido piedra viva, sino que va en el proceso, de todas formas se queda pensando, no, pero hasta chévere eso allá. Sí, yo entré allá pues como si me fueran a descuartizar, como si fueran caníbales, ¿cierto? Antropólogos. No, y resulta que son gente. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? No, o sea, no me pasó. Yo recuerdo que me invitaron primero a un templo cristiano. Señor, ¿a dónde vamos a meter? Que no me vea nadie, ¿cierto? Que no me vean las otras piedras muertas. Pero dice acerca del Señor, dice, la piedra que los edificadores ¿qué? Desecharon. ¿Por qué es tan difícil entonces la convivencia? No es porque sea difícil, sino que cuando adquiero conciencia, entonces yo ya sé cómo comportarme con una piedra muerta, sé cómo comportarme con una piedra viva y sé cómo comportarme con el dueño de las piedras. Vale, ahí está el quid del asunto. Por eso es tan difícil cuando vas a hacer un negocio y vas a entrar en sociedad con alguien que no es creyente. Ni modo, ¿cómo le podemos exigir que sea piedra viva? Y usted se mete y puede que les vaya inclusive hasta bien, porque hay gente muy, muy buena administradora y todo, pero usted siente que eso no es por ahí, que algo no está haciendo bien. Es que usted nos queda como esas piedras, esas fichas del rompecabezas que uno mete a la berraca. Sí, a donde escuchen esto, berraca es a la fuerza, ¿cierto? Así, y la mete. Y usted la logró cuadrar porque le empalmó ahí, ¿sí o no? Y apenas da la vuelta, ¡pim! Eso se dispara. ¿Por qué? Porque no iba ahí. Eso ocurre. ¿Sí me hago entender? Porque Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, si una esposa o un esposo que son piedras vivas, que son cristianos, tienen un esposo o una esposa que no son cristianos, ¿sí? Y el que no es creyente y la que no es creyente consienten seguir viviendo con usted, Pablo le dice a la piedra viva, no se separe porque quizá haga salva a esa persona. Lo que está diciendo es, tal vez por su ejemplo llegue a los pies del Señor y se convierta en una piedra viva. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Es muy importante saber todo esto. La piedra que los edificadores desecharon, dice, esto está en el Antiguo Testamento, que a propósito, este no es una idiota, es el más absurdo de los absurdos que un ser humano puede cometer. Desechar la piedra que Dios sí aceptó.
decir, no, a mí no me parece tan angular. Los escribas y fariseos veían al Señor Jesús montado en el burro, hijo supuestamente de un carpintero y de una carpintera, sin nada. A mí no me gusta como esa piedra. Esa piedra le sacaba la piedra y la desecharon. Pero esa piedra, dice, ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Los que estaban equivocados eran ellos, porque entonces la criatura dijo, me vuelvo juez y quiero erigirme como juez y condeno a la piedra angular viva. Y al decir eso se condenaron ellos mismos. Qué triste. Se les convirtió, en vez de ser una piedra angular, en una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo, usted se ha tropezado en una piedra. Ok, hay un salmo que dice, tropecé 2 veces con la misma. ¡Pam! ¿Sí o no? Pero el asunto es que usted vaya acá caminando y ahí está la piedra y yo no la vi y me tropecé y me fui de bruces. A eso no se está refiriendo ahí. Se está refiriendo a que esta persona vio la piedra, Jesús, valoró la piedra, Jesús, se dio cuenta de sus obras, las de Jesús, milagros, hechos, prodigios, señales, no lo podían señalar de nada. Dijeron, a esta piedra no me cae bien como piedra, porque no me parece que sea el Hijo de Dios. Conscientemente decidieron desechar la piedra y entonces se les convirtió en piedra de ¿qué? De tropiezo. Y entonces caen, y roca que hace caer. El asunto acá es que hace caer a muerte eterna. Al que no recibe la piedra, que es a muerte eterna, va porque tropiezan en la palabra. ¿Cuál palabra? La del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio. Póngase en pie para que terminemos, por favor. Esta gente cae al tropezar en la palabra. Y aquí es donde todo eso que es etéreo para nosotros se vuelve vida. Gracias, Jonathan. El Evangelio que estamos predicando, el Señor Jesús no solamente es persona, es concepto. Por eso podemos ver que dice la piedra angular, sí, metáfora, pero pues después dice Él, se está refiriendo a Él como persona. Pero no solamente se nos entregó como concepto y como persona, sino como palabra. Y la palabra es el Evangelio. Nuestra insistencia, hermanos piedras vivas y hermanas piedras vivas, es que solo podemos entender para qué servimos si la palabra escrita la leemos con base en esta revelación. Porque si usted muchas veces se siente incómodo e incómoda, mi hermana, ya siendo piedra viva, es porque no se ha dado cuenta de lo que usted es, porque sigue dedicándose a las cosas muertas que no van para vida eterna. Porque dice, de tu interior saltarán ¿qué? Ríos de ¿qué? De agua viva que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Tu inconformidad y tu pereza se debe a que estás usándote para construir lo que a vida eterna no permanece. Es muy cruel, porque tropiezan en la palabra y dice, siendo desobedientes. Cuando rechazan el Evangelio, deliberadamente tropiezan. El Evangelio viene expuesto. Y dice, a lo cual también fueron destinados. Quiero dejar ahí, pero quiero recordarle esto. No es que Dios decidió y dijo, aquellos se condenan y aquellos se salvan. Porque la Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Lo que ocurre es que Dios dijo, y al que en Él no crea, será destinado a destrucción. No es que me destinó para destruirme, sino que al no obedecer, caigo en la condenación de ser destruido. Es diferente. Él no dijo, los Isáquita se salvan, ¿sí? Y los González se pierden. Él no dijo eso. Él dijo, toda la humanidad que crea en Cristo Jesús, ¿qué? Se salva. Y toda la humanidad que no crea en Cristo Jesús, ¿qué? Se pierde. Cuando creo en Cristo Jesús, olor grato, salto para vida eterna. Cuando no creo, olor de muerte, perdición eterna. Esa es la justicia de Dios, que a todos nos dio la misma oportunidad. Y dejo ahí, porque lo que sigue es fenomenal. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es buena, es eficaz, que corta hasta penetrar en mis pensamientos y en mis tuétanos, y me hace libre para estar delante de ti como un sacrificio vivo, agradable
y perfecto. Gracias, piedra angular, por enseñarme que soy piedra viva y cómo debo comportarme con las demás piedras vivas. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.